Bueno, ayer nos habíamos quedado en las deducciones del artículo 82. Y nos quedaba por ver algunas, básicamente la de las amortizaciones. Bueno, la amortización es el desgaste producido en un bien por el transcurso del tiempo. Y la amortización es una forma de deducir el costo del bien. Yo se había distinguido entre un gasto, que es una erogación producida en el ejercicio, y el costo. Y además habíamos distinguido entre bienes de uso o amortizables y bienes de cambio. En el caso de los bienes de cambio, el costo estaba deducido ya para llegar a la utilidad bruta. Yo tenía la fórmula, utilidad bruta es ventas menos costo de ventas. Eso me daba ya la utilidad bruta en el caso de los bienes de cambio. Ahora, en el caso de los bienes de uso, es decir, de los que están afectados a la actividad, la forma de deducir el costo es a través de las amortizaciones. No se deduce antes para llegar a la utilidad bruta, sino que se deduce por medio de las amortizaciones. La fórmula de la amortización es costo sobre vida útil, y esto me da la cuota de amortización, o sea, el importe anual a amortizar. Y después si yo hago 100 sobre vida útil, esto me da el porcentaje de amortización. Bueno, con respecto a la amortización, no es que vamos a tener que hacer cálculos en el parcial ni nada por el estilo, pero para no estudiarlo de memoria, más o menos algo tenemos que entender cómo funciona. La ley distingue entre bienes inmuebles y bienes muebles. En el artículo 83 está tratado respecto de los bienes, la amortización de los bienes inmuebles afectados a la actividad. Y lo que dice el artículo es que va a establecerse una amortización en un 2% anual. Se va a poder amortizar los bienes inmuebles en un 2% anual. ¿Qué eso quiere decir? Que ¿cuánto está estimando la ley de vida útil de ese bien? 50 años para los bienes inmuebles. Bueno, porque es 100 sobre 50 me da 2%. Después me dice la ley que el terreno no es amortizable. Solamente las mejoras que se introduzcan en el inmueble. Entonces, vamos a suponer que yo compré un terreno, un inmueble por 100.000 pesos que lo afecto a la actividad. Y ahí le construyo un galpón. En realidad el valor total, vamos a poner que ya lo compré con el galpón, el valor total del inmueble más las mejoras, más ese galpón para poner la fábrica es de 100.000 pesos. Ahora, la ley me dice que el terreno no es amortizable. Yo no puedo amortizar el terreno, solamente el valor de las mejoras. Entonces, vamos a suponer, pero esto es totalmente arbitrario, podría ser otro valor, que el terreno implica un 20% de su valor total. Entonces, yo lo que puedo amortizar es la suma de 80.000 pesos. Si hago 80.000, aplico esta fórmula, dividido 50 años de vida útil, me da 1.600 pesos anuales de amortización de ese inmueble. ¿Se entiende? Bueno, pero parecería sencillo, pero no es tan fácil, porque después la ley me dice que la amortización se computa por trimestres desde la afectación del inmueble a la actividad. Que tampoco es tan complicado de entender, sino que en principio es un 2% anual, ¿no? Pero vamos a suponer que tengo acá el periodo fiscal y que yo compré en el mes de enero este inmueble para instalar mi fábrica, pero lo afecté en el mes de abril.
el mes de abril lo afecté a la actividad. Bueno, dice la ley que la amortización se computa por trimestres. ¿Cuántos trimestres tengo en el año? 4. ¿Y cuál sería la cuota de amortización, el porcentaje de amortización de cada trimestre? Si tengo 4. 0,5. Entonces tengo primer trimestre 0,5, segundo trimestre 0,5, tercer trimestre 0,5, cuarto trimestre 0,5. Si yo lo afecté en abril, es decir, el primer trimestre no estuvo afectado a la actividad, quiere decir que ese año, ¿cuánto voy a poder computar de porcentaje de amortización? 1,5. 1,5, que aplicando esta fórmula me da pesos 1200 para el primer año en que se fue afectado. Al año siguiente voy a poder computar el 2%, y así sucesivamente. Bueno, en el caso de los bienes muebles, también la fórmula es la misma, esto está en el artículo 84 de la ley, pero la diferencia es que la vida útil no está estimada por la ley, debe estimarla el propio contribuyente respecto del bien de que se trate. Porque, bueno, hay distintos tipos de bienes muebles, pero solo hay una clase de bienes inmuebles, ¿no? Ahora, antes había un formulario de declaración jurada que en realidad después se dejó sin efecto, y en ese formulario de declaración jurada que entregaba la AFIP se establecía distintos tipos de bienes muebles. Se dividía en general en bienes relacionados con la actividad agrícola y bienes relacionados con el comercio y otras actividades, y se establecían los plazos de vida útil estimados por la propia AFIP de esos bienes muebles. Por ejemplo, tranqueras y alambrados tenía 33 años, tractores eran 10 años, automotores para actividad agrícola 4 años, después automotores para otro tipo de actividades 5 años, bueno, y así. Esa tabla ustedes la tienen en el libro recomendado está esa tabla, pero en realidad no está vigente porque ese formulario se dejó sin efecto. Sin embargo, lo común es que los contribuyentes estimen de acuerdo a esa tabla, que en la práctica es como si continuara vigente. En el caso de un automotor, supongamos, si el automotor vale 100.000 pesos, plazo de vida útil, 5 años, tengo 20.000 pesos anuales. Aunque, justo el caso del automotor es un caso particular, porque hay un límite anual que se puede deducir en concepto de amortización, que después lo vemos, ese cuando veamos el artículo 88, que está relacionado con las deducciones no admitidas. Si no, eso, bueno, sacando el caso del automotor, otros bienes se aplicará esa fórmula. Hay un fallo que está citado ahí en el libro que se llama La Esperanza Sociedad Anónima, que tampoco es un fallo fundamental, pero es simplemente para que vean un caso en el que el contribuyente no siguió la tablita esta y el fisco le determinó impuesto por la diferencia, es decir, le impugnó las amortizaciones y además determinó una multa por defraudación. Y el Tribunal Fiscal hizo lugar a la determinación de deuda, es decir, que evidentemente debe seguirse la estimación que existe en esa tablita todavía, pero lo que no hizo lugar fue a la multa por defraudación, porque consideró que mientras esté estimada en un número razonable que no se aparte significativamente de lo que la AFIP considera correcto, entonces, y además no habiendo normas vigentes en este momento por parte de la AFIP, entonces eso no podía considerarse un caso de defraudación, un caso de infracción del artículo 46. Bueno, hasta ahí va. ¿Me siguen? Bueno. Ahora vamos a las deducciones. Bueno, algunas palabras nada más sobre las deducciones del artículo 85 y del artículo 87, que eran deducciones que estaban relacionadas estrictamente con determinadas categorías. La del artículo 85 con la primera, la del artículo 87 con la tercera.
El artículo 85 se refiere a los gastos de mantenimiento del inmueble. Obviamente se descuenta de las rentas de la primera categoría, ¿no? Son las rentas del suelo. La particularidad que tiene el 85 es que permite una opción para el contribuyente, que es el de traer gastos reales de mantenimiento en base a comprobantes, o bien de deducir gastos presuntos según un porcentaje de la renta bruta del inmueble, que es un 5% de la renta bruta del inmueble. Entonces, yo tengo esa opción, o bien computo todos los gastos de mantenimiento efectivamente realizados durante el año, conservando los comprobantes de cada uno de esos gastos, o bien recurro a esta opción de gastos presuntos, que es un 5% de la renta bruta, es decir, de los alquileres, por ejemplo, si se trata de alquileres, el 5% de los alquileres sin hacer ningún tipo de deducción. ¿Cuándo me va a convenir una u otra opción? Si yo tengo muchos gastos de mantenimiento reales y por los cuales se pueden emitir comprobantes, me pueden dar comprobantes, entonces por supuesto me va a convenir deducir gastos reales. Si en cambio no tengo forma de justificarlos o no son muy significativos los gastos de mantenimiento, entonces me va a convenir la otra opción, ¿se entiende? Pero elegida una debe mantenerse por 5 periodos fiscales. Bueno, y el artículo 87, es el que se denomina malos créditos o créditos incobrables, que son básicamente los créditos que no han podido ser recuperados. Esto es una deducción específica de la tercera categoría. ¿Pero por qué es de la tercera categoría esta deducción de los créditos incobrables? Bueno, es de la tercera porque la tercera sigue el método de vengado. Entonces, obviamente, un crédito, si yo tengo un crédito, deberé computarlo como ganancia en su totalidad, en principio. Entonces, aunque no lo haya cobrado, porque mi método de imputación es de vengado. Entonces, por eso se da esta opción en la tercera categoría de deducir determinados créditos que son considerados incobrables en base a, según el artículo 87, en base a los usos y costumbres del ramo. ¿Sí? Cuando son considerados incobrables de acuerdo a lo que dispongan los usos y costumbres del ramo. Ahora, el decreto reglamentario de alguna manera desvirtúa, es el artículo 136 del decreto reglamentario, de alguna manera desvirtúa esto de usos y costumbres del ramo, porque establece causales taxativas de incobrabilidad, es decir, índices de incobrabilidad taxativos, que sería la verificación del crédito en el concurso del deudor, la declaración de quiebra del deudor, la desaparición física del deudor, el cobro judicial de los créditos o la paralización de actividades. Entonces, según el decreto reglamentario, tiene que existir alguna de esas circunstancias para que yo pueda deducirme un crédito como incobrable. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha flexibilizado esta rigidez del decreto reglamentario y ha rescatado, en cierta medida, la letra de la ley cuando se refiere a usos y costumbres. Hay dos fallos, uno se llama Zuleir, Sociedad Anónima, y después Telefónica de Argentina, que son similares en este sentido. En los dos casos había créditos que la empresa no había podido recuperar, pero se había seguido justamente estos usos y costumbres,
sin recurrir a ninguno de estos índices de incobrabilidad. Es decir, no habían iniciado el cobro compulsivo judicial de esos créditos. Lo que habían hecho era cortar los servicios. En el caso de Zuleil, alquilaba equipos de aire acondicionado. Bueno, en el caso de Telefónica ya saben. Entonces, en el caso de Zuleil se había retirado los servicios y se había mandado intimaciones a los deudores. Bueno, y en el caso de Telefónica había seguido un procedimiento similar, cortando el servicio, un procedimiento que estaba establecido en el reglamento para clientes del servicio básico telefónico, es decir, un procedimiento que estaba previsto en este reglamento básico del servicio telefónico, que son normas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Pero en ninguno de los dos casos había impulsado el cobro judicial de los créditos. Sin embargo, la Corte Suprema consideró que le asistía razón al contribuyente porque el procedimiento de las empresas se ajustó a los usos y costumbres del ramo, más allá de que no haya observado este decreto reglamentario, digamos, entonces permitió la deducción de los incobrables. Bueno, hasta ahí terminamos con las deducciones que son específicas de las categorías. Ahora vamos a las del artículo 81. ¿Las del 86 no estaban también? Sí, pero las del 86 se relacionan con las regalías. Por eso lo voy a dejar, porque no tiene sentido profundizar en ese tema que no podemos abarcar. Estamos dejando un montón de temas colgados. Pero ese no me parece fundamental, es un caso muy concreto. Entonces pasamos a las del artículo 81, que son las deducciones generales. Es decir, ya cuando se hizo el cálculo de lo que suman cada una de las categorías, ahí se le restan estas deducciones que son generales. También mencionamos algunas. En primer lugar, se refiere a los intereses, actualizaciones y gastos originados en deudas. Es decir, estos son genéricamente es lo que se llama intereses pasivos. Lo que está contemplado acá son los intereses pasivos. Es decir, los intereses que debe el contribuyente por haber recibido financiación, por haber recibido algún tipo de crédito. Bueno, en el caso de las personas jurídicas, todos los intereses van a poder ser deducibles porque, en general, toda la actividad está gravada. En el caso de las personas físicas y instituciones indivisas, la ley se refiere al principio de afectación patrimonial del crédito. Que eso no significa ni más ni menos que debe haber una vinculación causal de ese crédito con la obtención de las ganancias. Entonces no es que saqué un crédito para irme de viaje al extranjero y puedo deducir ese crédito, sino que, por ejemplo, saqué un crédito para pagar los gastos de mantenimiento del inmueble que doy en locación. Entonces, en ese caso se cumple con ese principio de afectación patrimonial, ¿no? Bueno, ustedes recuerden que los intereses, estamos hablando acá de intereses pasivos, pero además el contribuyente puede percibir como renta de segunda categoría intereses activos, y que algunos de esos intereses activos que puede percibir el contribuyente están exentos, de acuerdo a lo que establece el artículo 20, que son los intereses en caja de ahorro, plazo fijo, o, bueno, en fin, en instituciones financieras, ese tipo de intereses, la llamada renta financiera, está exenta por el artículo 20. El artículo 20 establece que esta exención se va a limitar al saldo positivo que surja de la compensación entre ambos tipos de intereses. Que la exención se va a limitar al saldo positivo que surja de la compensación entre ambos tipos de intereses.
que por eso yo no se los mencioné en ese momento cuando vimos la exención de los intereses, porque está estrictamente relacionado con esta deducción de los intereses pasivos. Vamos a ver un ejemplo. El contribuyente tiene un plazo fijo, ¿no?, que le generó en el año intereses activos por 5.000 pesos. Y además, este mismo contribuyente, estos intereses activos, aclaro, estarían exentos por el artículo 20, porque son intereses de un plazo fijo. Ahora, este mismo contribuyente se compró una fotocopiadora, vamos a suponer que es abogado, se compró una fotocopiadora para el estudio jurídico y se la dieron financiada, y los intereses de financiación son 1.000 pesos anuales. Esto le sale 1.000 pesos, con lo cual estos 1.000 pesos serían una deducción general. ¿Está? ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, lo que me dice el artículo 20 es que la exención se limita al saldo positivo que surja de la compensación entre los intereses activos y pasivos. Entonces, quiere decir que acá, este contribuyente, van a estar exentos solamente 4.000 pesos de los intereses activos, no los otros 1.000. Pero de todas formas, los otros 1.000 que van a estar grabados van a ser absorbidos por la deducción de los intereses pasivos. ¿Para qué hace esto la ley? En realidad parece medio complicado, pero en realidad es simple de entender por qué hace esto la ley. Para evitar el doble beneficio que obtendría el contribuyente si pudiera computar como exentos 500 y además deducirse de sus otras rentas 1.000 pesos de intereses, porque el impacto sobre el impuesto sería de 6.000 ahí. En este caso lo que hace este contribuyente es que de acá son exentos 4.000, nada más, 1.000 están grabados, pero están absorbidos por esta deducción. Entonces el impacto del impuesto es 5.000. ¿Se entiende? Si no, obtiene un doble beneficio. Bueno, segunda deducción general. Bueno, no, antes de entrar en eso, esta es importante, aunque no tiene mucho impacto económico. Son deducibles los intereses, ahí se está refiriendo a intereses pasivos, de los créditos hipotecarios para la construcción de la casa de habitación. Esto lo regula aparte de los otros intereses pasivos que veníamos viendo, porque los otros intereses pasivos cumplen con el principio de afectación patrimonial. En cambio, esta deducción de los intereses de créditos hipotecarios para la compra de la casa de habitación no cumplen con ese principio porque no están dirigidos a obtener renta. Sin embargo, se admite su deducción, pero hasta la suma de 20.000 pesos anuales, que nunca fue actualizado, ni siquiera en esta última modificación, es decir, es irrisorio el monto que se puede deducir. Bueno, también está prevista la deducción de seguros por causa de muerte. También sin ningún impacto, porque tiene un tope anual que también es irrisorio. En tercer lugar, esta es importante porque es muy utilizada esta deducción, las donaciones, pero no cualquier donación, sino las donaciones que se efectúen a los fiscos nacional, provincial y municipal, al fondo partidario permanente, a los partidos políticos reconocidos, fíjense el agregado, incluso para campañas electorales, ¿no?, incentivando la donación. Después, a instituciones del artículo 20, inciso E y F. En el caso del inciso E, son instituciones religiosas. Las del inciso F, nosotros ya las mencionamos, son las asociaciones y fundaciones que están exentas y que recuerden que para estar exentas tenían que cumplir dos requisitos, que son que el patrimonio se destine a los fines de su creación
y que no se distribuyan utilidades entre los socios, entre los asociados. Pero además, para que pueda deducirse, eso para que estén exentas, ¿no? Pero además para que pueda deducirse, el artículo 81 establece cuál debe ser el objeto, porque no es cualquier objeto. Tiene que ser fines educativos, tecnológicos, médicos o científicos. Lo dice un poco más largo, yo se lo resumí, pero fíjense en el artículo, ahí dice expresamente cuáles son los... les recuerdo que yo perdí la ley y no me compré otra, no tuve tiempo para ir a comprarme otra, así que bueno, le estoy diciendo medio de memoria, pero ahí tiene específicamente cuáles son, pero resumidos son esos. Además de cumplir con estos requisitos, de que tiene que estar exenta en base al artículo 20 y además tienen que tener ese objeto, esto lo aclara el decreto reglamentario, tiene que estar reconocida su exención por parte de la AFIP. Porque, a pesar de que las exenciones deberían ser de pleno derecho, las resoluciones de la AFIP establecen un trámite para el reconocimiento de la exención, en este caso. Con lo cual, generalmente ese trámite desemboca en el otorgamiento de un certificado de exención que debe renovarse anualmente. Entonces, para poder hacer esta deducción, debe corroborarse que efectivamente esté vigente el certificado de exención, ¿no? Y bueno, y después hay un límite para la deducción que es el 5% de la ganancia neta. Hasta el 5% de la ganancia neta se puede efectuar deducciones de donaciones. Bueno, siguiendo con las deducciones generales, son deducibles los aportes y contribuciones. Estas las pasamos por alto. Las amortizaciones de bienes inmateriales es lo mismo, digamos, son amortizaciones, pero en este caso no de bienes inmuebles o muebles, sino de bienes inmateriales, como podrían ser una patente de invención, por ejemplo, o como podría ser un contrato de concesión de una autopista, supongamos, que ahí el plazo de vida útil está dado, o bien por lo que disponga la ley, en el caso de la patente de invención son 20 años, por la ley de patentes. En el caso del contrato de concesión, la vida útil depende del plazo por el cual se hubiera otorgado la concesión, el plazo contractual. Bueno, hay una nueva deducción, esta se introdujo con la 27346, es decir, con esta última reforma, que es la deducción de los alquileres que se paguen por la casa-habitación. Alquileres de inmuebles por la casa-habitación, que no puede deducirse todos los alquileres, sino que solo el 40% de esos alquileres. Este agregado, esta deducción, tiende a resolver una inequidad que se producía con respecto a los que tienen vivienda propia. Porque el que tiene vivienda propia no tiene que pagar por el valor locativo, no tiene que pagar impuestos a las ganancias por ese valor locativo, porque como vimos estaba exento. En realidad no alcanzado más que exento, pero bueno, está exento en forma expresa en el artículo 20. Entonces, bueno, se permite la deducción para las personas que paguen el alquiler, pero hasta un 40% del alquiler, exclusivamente, y hasta el límite del artículo 23, inciso A, que es el mínimo no imponible. Entonces, en realidad, es un doble tope. Es decir, el monto deducible tiene que ser el menor entre esas dos posibilidades, el 40% de los alquileres o el mínimo no imponible. Que eso me da
unos 10.826,40 por mes. Estaba haciendo el cálculo hoy. Este sería el alquiler mensual que se podría, el cual se podría deducir, el tope del cual se podría deducir, porque si yo multiplico esto por 12 y le aplico el 40%, me da 51.967, que es el mínimo no imponible. ¿Se entiende cómo es el cálculo? Bueno, entonces hasta ese tope puedo deducir. Se pueden deducir también, hay deducciones relacionadas con aspectos médicos, seguimos con las deducciones generales, que son aportes obligatorios a obras sociales o cuotas para seguros privados y honorarios por servicios médicos, sanitarios, etc. Bueno, y por último, dentro de las deducciones generales está la deducción por servicio doméstico, que solamente pueden hacerlo las personas físicas y sucesiones indivisas. Porque en realidad el servicio doméstico es solamente para personas humanas. Si yo tengo una persona que hace tareas domésticas en una empresa, no está encuadrada en la ley del Estatuto del Servicio Doméstico. Está en la ley de contrato de trabajo en general. Bueno, el artículo 88 se refiere a las deducciones no admitidas. Que en general las deducciones no admitidas son determinados gastos que no cumplen con los requisitos del artículo 80. Es decir, que no son realizados para obtener, mantener y conservar la ganancia grabada. Pero de todas formas están enunciadas, algunas específicamente, lo que no quiere decir que la enunciación sea taxativa, de cuáles no son deducibles. De hecho, antes de arrancar con la enumeración, les voy a comentar lo que habíamos dejado colgado la vez pasada, que es lo de las salidas no documentadas, porque ese es otro caso de deducción no admitida. Que, como yo les decía, el artículo 37 de la ley establece que en el caso de erogaciones que carezcan de documentación, en el caso de erogaciones que carezcan de documentación y no se pruebe por otros medios que fueran realizadas para obtener, mantener y conservar la ganancia grabada, entonces tiene una doble consecuencia esa erogación. En primer lugar, no va a ser admisible su deducción. Es decir, estamos ante una deducción no admitida más, además de las del 88. Pero en segundo lugar, van a pagar una tasa del 35% con carácter definitivo. Entonces, esto se aplica además para personas que tributan por tercera categoría. El Instituto de las Salidas No Documentadas. No es para personas físicas de sucesión indivisa. Si yo tengo una sociedad anónima que le pagó, que tiene una erogación de dinero, contabilizada una erogación de dinero no documentada, en favor de alguien que no se sabe quién es. ¿No? Este no se sabe quién es. Simplemente de la contabilidad se refleja que salió dinero. Bueno, entonces, sí. Eso, te adelantás a la naturaleza jurídica. No, perfecto, porque en realidad justamente estás, de las tres teorías sobre la naturaleza jurídica de esto, vos adoptaste recién una, que es la sanción, ¿no? O sea, una de las consecuencias entonces es que no lo puede deducir, ¿no? Pero la otra consecuencia es que va a pagar el 35% sobre esto. ¿Y a título de qué va a pagar el 35%? Bueno, una teoría dice es una sanción para este contribuyente, ¿no? Otra teoría dice que en realidad es un impuesto sui generis, un impuesto especial.
que paga el 35%, es la tasa máxima. ¿Y por qué un impuesto? Porque en realidad lo que está haciendo la ley es presumiendo que ese dinero le fue a un beneficiario oculto. Esa salida de dinero no fue a la nada, la tiró en un baldío. Fue para un beneficiario oculto. Este beneficiario oculto no pagó el impuesto a la ganancia por ese dinero. ¿Se entiende? Entonces, le está cobrando a la tasa máxima porque no sabe quién es este sujeto. Entonces, para presumir, presume que es una sociedad anónima, o una sociedad, quiero decir, que paga la tasa máxima. ¿No? Quizás no lo es, ¿no es cierto? Pero bueno, como no lo va a saber, presume, sin admitir prueba en contrario, que paga la tasa máxima del 35%. Y se la cobra a esta sociedad, que por eso, algunos dicen, una tercera opinión dice, es un caso de sustitución. Es un caso de responsable y sustituto. Porque en realidad el único obligado es este. Aunque se descubra quién es este. Pero el único obligado va a ser el que realizó la erogación no documentada. La Corte Suprema de Justicia, en el fallo radioemisora cultural, consideró que era un tributo sui generis. Es decir, descartó la idea de que fuera una sanción, sino que es un tributo sui generis. ¿Cómo se fue? Radioemisora cultural. Bueno, entonces arrancamos con las deducciones no admitidas. Primero están mencionados los gastos personales y de sustento. Obviamente es una deducción no admitida por dos razones. Primero porque los gastos personales y de sustento no están dirigidas a obtener, mantener y conservar la ganancia grabada. Pero además porque los gastos personales y de sustento están contemplados en las deducciones del artículo 23 y solo esos pueden realizarse, que son el mínimo no imponible, la carga de familia, una deducción especial y los gastos de sepelio. Pues eso después lo vemos. Entonces, si bien este es un impuesto que es personal, es decir, tiene en cuenta circunstancias personales del sujeto, pero las tiene en cuenta solo las taxativamente mencionadas en el artículo 23 y no otro tipo de gastos personales. Entonces acá tienen algunos fallos que adquirieron notoriedad, que tampoco vale la pena estudiarlos, pero como el de Magdalena Ruiz Guiñazú, que capaz que se lo mencionaron en alguna oportunidad, en alguna otra clase, no. Que había deducido maquillajes y vestidos dentro de esto, y el fisco consideraba que era gastos personales y de sustento, con lo cual no le admitió la deducción de estos, el maquillaje y demás. Pero la Cámara Contencioso Administrativa finalmente consideró que estaba destinado a obtener, mantener y conservar la ganancia grabada, porque después de todo ella obtiene renta de cuarta y necesita la vestimenta y el maquillaje. Aparentemente necesitaba bastante maquillaje, Magdalena. Entonces le admitieron eso. Al que no se lo admitieron fue a Chiche Hellblum, que creo que había deducido joyas. Vieron que Chiche usa anillos, esas cosas. Bueno, ya consideró que era injustificado ese tipo de deducción. Otro de color, uno de Charly García. Charly García también. Sí, tenés razón. Charly García también. Sí. No me acuerdo qué era lo que había deducido. Charly García había pedido muchas pizzas y las quiso deducir. Le dijeron en la determinación que no correspondía, apeló y en el tribunal fiscal le dijeron de que solamente le podían computar como válidas las que había deducido cercanas al estudio de grabación, porque dice que con eso alimentaba a todo el personal. Bueno, en fin, no me acordaba que eran pizzas. Aparte, ¿cuánto se puede deducir por pizza? Hay que ser, ¿no? Sí. Sí, es verdad. Y los contadores hacen magia a veces. Bueno, además de haber juntado, si son falsos los gastos, bueno, no, porque claro, los gastos eran reales, salvo que no estaban afectados a la actividad. Pero no sé cómo hizo para juntar todos los tickets de la pizza, o sea, hay que tener ganas de juntar todos los tickets. No, debía tener con una pizzería en particular y le debían pasar toda la cuenta a fin de año, ¿sí? No sé. Bueno. O tenía un amigo pizzero que le daba factura, eso es lo más probable. Sí.
Bueno, después las sumas retiradas a cuenta de utilidades por los socios. Esas no son son las sumas retiradas, para resumir, ¿no? Porque es más largo lo que dice el inciso, pero las sumas retiradas a cuenta de utilidades por los socios de sociedades del 49, inciso B. Que esto tiene una explicación, porque el 49, inciso B, ¿se acuerdan? Son las otras sociedades. Las sociedades que no son sociedades de capital. Es decir, las sociedades donde el contribuyente es el socio y no la sociedad. ¿No? Ahora, si en una de esas sociedades un socio hace retiros a cuenta de utilidades, entonces ese importe que retiró a cuenta de utilidades va a estar registrado en la contabilidad de la sociedad, con lo cual su utilidad bruta va a ser menor. ¿Se entiende? Entonces, su balance comercial no va a reflejar correctamente la utilidad bruta con que debe construirse el balance impositivo. Yo les decía, bien, hay muchas diferencias entre el balance comercial, no muchas, pero puede haber diferencia entre el balance comercial y el balance impositivo. Algunas que están de más, otras que están de menos, ¿no? En este caso está de menos esa utilidad retirada, porque en realidad, para confeccionar el balance impositivo, yo tengo que volver a sumarle esa utilidad para llegar a la utilidad impositiva, que después se va a repartir entre los socios en base al porcentaje que tengan en esa sociedad. ¿Se entiende? Bueno, tampoco son deducibles las remuneraciones del cónyuge o pariente. Esto para evitar abusos, que ponga como empleados a mis parientes. Siempre y cuando, salvo que se demuestre una efectiva prestación de servicio, o sea, nada impide que pueda el cónyuge realmente trabajar ahí. Pero en este caso tampoco debe exceder lo que se paga usualmente a terceros por esa actividad, y tampoco debe exceder lo que se paga al empleado de mayor categoría de la empresa. Bueno, después se refiere a los impuestos no deducibles, que esto ya vimos algo, que son, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, no es deducible del mismo impuesto a las ganancias, que ustedes dirán, obvio que no es, ¿cómo va a ser deducible el impuesto a las ganancias? Pero otra vez es un tema de balance contable versus balance impositivo. Porque en el balance contable el impuesto a las ganancias está restado, porque es un gasto, contablemente es un gasto. Ahora, no es una deducción admisible en el balance impositivo, con lo cual eso se lo tengo que volver a sumar. Bueno, no son deducibles las sumas invertidas en la adquisición de bienes y mejoras de carácter permanente. Las sumas invertidas en la adquisición de bienes y mejoras de carácter permanente. Y ustedes me pueden decir por qué no son deducibles. No es devengado percibido el problema. No. ¿No se les ocurre por qué? Les doy el ejemplo, a ver si con eso les refresco la memoria. Yo me compro un inmueble y ahí le construyo instalaciones para hacer la fábrica de zapatos que quiero hacer. ¿Sería para mantener lo observado o obtener la ganancia? ¿Por eso? En realidad sí, porque digamos, vos lo vas a afectar a la actividad eso. Por eso, pero el destino sería... Pero con ese argumento tendrías que poder deducirlo, lo que gastaste para comprar el inmueble. Por la amortización. Por eso es. Porque es costo. Eso es lo que yo les decía. No se confundan costo con gasto. Esto es costo, y costo vinculado no a un bien de cambio, porque yo no lo voy a vender ese inmueble, sino a un bien que va a ser afectado a la actividad, un mueble amortizable. Y la única forma de deducir el costo de un inmueble amortizable es mediante las amortizaciones. No se deduce el costo de adquisición. Por eso, ni el inmueble
ni las mejoras de carácter permanente, como sería construir las instalaciones para la fábrica, ¿no? Bueno, tampoco son deducibles las donaciones y demás liberalidades, que en realidad acá se refiere a las donaciones y liberalidades que no encuadran en el concepto de donación del inciso C del artículo 81, que son las únicas deducibles. Es decir, otras donaciones y liberalidades no son deducibles. ¿Se entiende? Bueno, los quebrantos producidos por operaciones ilícitas tampoco son deducibles, a pesar de que en realidad las operaciones ilícitas la ley no lo dice expresamente, pero estarían grabadas en principio. Las operaciones ilícitas estarían grabadas, pero los quebrantos no son deducibles. O sea, si me va mal en el negocio de prostitución, tuve demasiado gasto, no lo puedo deducir. Bueno, y después está esta limitación que yo les mencionaba antes con respecto a los gastos y amortizaciones de automóviles, que es una limitación muy criticada, que también se puso en la ley para evitar determinados abusos en las deducciones por parte de los contribuyentes, pero realmente hoy en día, sobre todo hoy en día con la inflación, digamos, no se acomoda para nada a la realidad. Que es, en caso de gastos de automóviles, solamente puedo deducir gastos, me refiero a combustible, patentes, lubricantes, bueno, gastos de mantenimiento, 7.200 pesos anuales. Anuales. Es nada lo que puedo deducir. La única salvedad es que fueran bienes de cambio. Ahí se está refiriendo, por supuesto, esto téngalo muy en cuenta para no errarle. Se está refiriendo al bien de uso, automóvil que es bien de uso. Es decir, que tampoco mi automóvil particular. Yo de mi automóvil particular no puedo deducir nada. Si mi automóvil está afectado a mi actividad, es un bien de uso y ahí puedo deducirle los gastos y las amortizaciones. Me imagino de que habrá mucha limitación. No te dejan ser abogado y deducir. ¿De que lo afectes o no lo afectes? Claro. No, vos podés afectarlo. Lo que pasa es que no sirve de nada para un profesional afectar su auto a la actividad. Porque fíjate que, primero que si vos lo afectás a tu actividad, después cuando lo vendas vas a tener que pagar ganancias por esa venta e IVA por esa venta. Y además, las deducciones que vos le podés hacer a ese automotor no justifican esos impuestos que vas a pagar con la venta. Entonces, de ninguna manera sirve para un profesional, por ejemplo. Después habrá otros casos que sí, cuando tienen más automotores. Pero, digamos, si no, no tiene sentido incorporarlo. Perdón, podríamos recuperar un segundo. Entonces, sí. Respecto a las deducciones de 1.200 anuales, es para el caso de automóvil que no hagan uso para el automóvil particular, no se puede decir nada. Sobre la amortización y vamos a ver ahora. ¿Cómo? Sobre la amortización y vamos a ver ahora. No, porque la amortización también es para... Lo que vamos a ver ahora también es para que son los que son de uso, bienes de uso. La salvedad de los gastos está dado para los que son bienes de cambio, los automotores que son bienes de cambio, es decir, los que, de las concesionarias, por ejemplo, o cuando sea el objeto principal de la actividad grabada, sea la utilización de automóviles, por ejemplo, empresas de ambulancias o de remises. Bueno, y la amortización, lo dice de una forma medio rara la ley, pero dice que no se pueden deducir en la medida que excedan lo que correspondería deducir con respecto a automóviles cuyo costo de adquisición sea de 20.000 pesos. O sea, fíjense la vuelta que da para a ver si a alguno se le ocurre cuánto puedo deducir en concepto de automóviles. Digamos, no se puede deducir en la medida que exceda lo que correspondería deducir de un automóvil cuyo costo de adquisición sea 20.000 pesos. Este costo, ya costo. 4.000 por año, ¿no? Perfecto. 4.000 por año, perfecto. Porque costo, vida útil, tengo 5 años, pesos 4.000 por año.
Y ahí la premisa sería que como es demasiado alto el valor del teléfono, y eso genera un poco el tiempo en el que se amortiza, podría deducir demasiada plata, ¿no? Demasiado monto. Sí, ese digamos, era el argumento original, pero realmente hoy en día, sí, no es nada lo que se puede deducir, no es nada de nada. Imagínense que hoy, ¿qué automóvil cuesta 20.000 pesos hoy? O sea, no. Bueno, tampoco esto lo tocaron, ¿no? Lo podrían haber tocado ahora con la última reforma, pero no, ellos estaban pensando solamente en el mínimo no imponible, que era lo que salía en los diarios y nada más. Bueno, y con ello me refiero a todo el Congreso, no es una cuestión partidaria, es una cuestión de todos. Bueno, compensación de quebrantos. Bueno, yo ya más o menos les había adelantado qué era la compensación de quebrantos, ahora lo vemos con un poquitito más de detalle. Esto está en el artículo 19 de la ley. La ley distingue entre una compensación en el mismo año fiscal y una compensación con otros años fiscales. En realidad la compensación en el mismo año fiscal es algo que no tiene demasiado sentido la aclaración que hace la ley, pero básicamente lo que dice es que las ganancias deben compensarse dentro de cada categoría, deben compensarse con los gastos dentro de cada categoría, y después entre las categorías entre ellas, ¿no? Es decir, que tengo que hacer la suma de ganancias y deducciones de la categoría 1, la suma algebraica de ganancias y deducciones de categoría 2, así sucesivamente, y cuando tengo el resultado las tengo que compensar entre ellas. Y el artículo 31 del decreto reglamentario dice que tengo que seguir un orden para esta compensación, que yo se lo he preguntado a un par de contadores, a ver qué sentido tiene este orden que me marca la ley, y la verdad es que no me han sabido responder, y tampoco he visto la respuesta en ningún libro, de por qué tengo que compensar primero categoría 2, después 1, después 3 y después 4. Así me dice el decreto reglamentario, que primero tengo que hacer la suma de todas las categorías y después compensarlas entre sí siguiendo el orden de categoría 2, 1, 3 y 4. Es decir, no entiendo el porqué de ese orden si la suma algebraica es lo mismo hacerla en cualquier orden. ¿Se entiende? Bueno, pero por eso digo que esta aclaración no sé si es tan importante. Básicamente tengo que llegar a un resultado unificado de las categorías. Y después, la compensación entre los años fiscales posteriores, que es cuando existe un quebranto del ejercicio, puedo compensarlo en los 5 años subsiguientes. Los 5 años inmediatos subsiguientes. Lástima que no tengo hoy hecho el cuadro, pero bueno, habíamos visto que el quebranto venía después de estas deducciones generales. Ahí me daba el quebranto del ejercicio, y que las deducciones, era muy importante tener en cuenta que las deducciones especiales del artículo 23, no especiales, perdón, las deducciones personales del artículo 23 no pueden dar lugar a quebranto, ¿no? Y bueno, la ley se refiere a la posibilidad de compensación en 5 años inmediatos, y fíjense que dice 5 años y no 5 periodos fiscales. Para personas físicas de sucesión indivisa es exactamente lo mismo, porque el año coincide, el periodo fiscal coincide con el año calendario. Entonces, si yo tengo un quebranto al 31 de diciembre del año 2002, entonces voy a poder computarlo hasta el 31 de diciembre del año 2007. En el caso de las personas jurídicas, se computará, este cómputo se hace conforme el Código Civil, ¿no? De año a año. En el caso de las personas jurídicas va a ir desde la fecha de cierre, 5 años, hasta la otra fecha de cierre. Pero podría ser que en el medio tuvieran ejercicios irregulares. Entonces podría abarcar quizás esta compensación más de un periodo fiscal.
Por eso es la aclaración de que no son 5 periodos fiscales, sino que son 5 años. Si en el medio de algún ejercicio fiscal irregular, entonces podría abarcar más de 5 años. Bueno, nos queda ver deducciones personales. Ya falta poco, ya terminamos. Que estas son fáciles, no, uno las puede estudiar por su cuenta, pero bueno, les digo algo sobre las deducciones personales. Bueno, estas deducciones tienen el sentido de transformar este impuesto en un impuesto personal. Y básicamente permitirle al contribuyente entonces detraer los gastos que son para sustento personal y de su familia. Que de otra forma, sacando estas deducciones, no es admitida su deducción, como vimos en el artículo 88, inciso A. Estas deducciones, además, no requieren, como son importes fijos, no requieren de ningún tipo de comprobantes. Bueno, la primera es el mínimo no imponible, que es el 23 inciso A. El famoso mínimo no imponible, que es el límite inferior de la capacidad contributiva, ¿cierto? Es por encima de se supone que la capacidad contributiva empieza por encima de este límite inferior. Existen dos formas básicamente como sistema de mínimo no imponible. Una de ellas es la adoptada por nuestra ley. Una de las formas es el crédito contra impuesto determinado, se llama, que no es la nuestra, que es básicamente conceder un crédito al contribuyente por este mínimo una vez que ya determinó su impuesto. Es decir, una vez que hizo todas estas operaciones de restarle las deducciones, llegó a la ganancia neta, le aplicó la alícuota, bueno, ahí después se le otorga un crédito por el mínimo no imponible. Pero nuestro sistema es el sistema de deducción de la base. Es decir, que el mínimo no imponible es una deducción más. Es una deducción como las otras deducciones que venimos viendo. Es decir, se va a restar de la base imponible, ese mínimo no imponible. Bueno, es solamente para personas físicas. Y en el caso de sucesiones indivisas se puede computar la que le correspondía al causante. Si no hay mínimo no imponible para sujetos a empresa. Y deben ser residentes. Ese es el segundo requisito, deben ser residentes. Que el concepto de residencia es el del artículo 26 de la ley. Es decir, más de 6 meses en el país. No es el concepto de residencia del 119 para el criterio de renta mundial, que ese requiere que sea argentino o naturalizado. Es un concepto de residencia específico del artículo 26. Bueno, y el importe es de pesos 51.967. Bueno, el anual, ¿no? Este es el importe anual. El mínimo no imponible. Ahora, el 23, inciso B, son las cargas de familia. Y acá hubo una modificación importante. Primero, aclaro, esto sí que no se modificó, para que sea el requisito en el caso de las cargas de familia para su deducción, es que la persona que está a cargo sea residente. En este caso, la residencia debe cumplirse respecto a la persona que está a cargo. Y después, la persona que está a cargo no debe tener ingresos superiores al bien de familia, al mínimo no imponible. Así, debe ser residente y debe tener ingresos que no sean superiores al mínimo no imponible. Bueno, y esto es por cónyuge
Este sí que nunca me acuerdo, 48.447. Y por hijo es 24.432. En el caso del hijo es hasta los 18 años o incapacitado para el trabajo. Bueno, las grandes reformas que se hicieron acá en el tema de cargas de familia y a mi juicio, digamos, perjudiciales para el contribuyente, es que se han eliminado toda una serie de parientes que uno podía deducirse. Porque antes la deducción permitía hacerse respecto de descendientes en general, no solamente hijos, sino, sí. Podrías sacar, por ejemplo, a tu mamá, la mantenés igual, no podría deducirlo. No podrías. Antes se permitía ascendiente. Creo que ahí está la mayor inequidad de todas. Porque mantener al nieto, no sé si realmente que vaya a laburar, ¿no? El nieto. Pero la vieja, la verdad que es sumamente injusto y no hay ninguna explicación de por qué eliminaron eso. Además se supone que es un impuesto progresivo. Sí, por eso. O sea, la verdad que aumentarle el mínimo por un lado, pero sacarle la posibilidad de deducciones por otro, me parece por la galería, digamos, no la reforma. Los ascendientes entonces los eliminaron, a los hermanos los eliminaron y a los suegros y suegras, fíjense, tengo que bancar a la suegra y encima no me la puedo deducir, y los nueros y yernos, las nueras y yernos también se podían deducir antes, bueno, ahora no. Y además no se contempla el conviviente, cosa que va a ser considerada seguramente inconstitucional. Ahí se podía haber aprovechado para corregir esta situación, pero no fue contemplada. Bueno, y además ahora solo puede hacerla el pariente más próximo. Antes decía que la podían hacer, si había dos parientes con el mismo grado de parentesco, podían hacerla ambos, la deducción. Entonces la deducción por hijo, por ejemplo, la podían hacer los dos cónyuges. En cambio ahora uno solo de los parientes puede hacer la deducción. Y otra reforma que además tampoco va en consonancia con el Código Civil es que la edad máxima acá es 18 y antes era 24. No me acuerdo ahora cuál es la edad de alimentos. Como yo no hago familia, 25 años es. Claro. Bastante grandecito, ¿no? También. Siempre que estudie, sí. Bueno, después tenemos la deducción especial. La deducción especial del inciso C. El 23, inciso C. Esta deducción especial es para dos casos. Cuando se trata de ganancias netas del artículo 49, siempre que trabaje personalmente en la explotación. Es decir, cuando se trata de sociedades del 49, inciso B, creo que el artículo dice solamente 49, pero está refiriéndose al 49, inciso B. Y el socio trabaje personalmente en la explotación. Es decir, son los casos de esas otras sociedades, pequeñas sociedades, donde el socio trabaja, es decir, que adquiere preponderancia a su trabajo personal, a pesar de que sus rentas son de tercera categoría. Y del otro caso es la ganancia del artículo 79, es decir, la ganancia de cuarta categoría, que ahí van a entrar los que están en relación de dependencia, los que trabajan, profesionales que trabajan en forma autónoma, bueno, todo lo del 79. En esos casos, se establece que podrán computar en concepto de deducción especial la suma del mínimo no imponible. Es decir, tengo 51.967.
Pero acá hay otra inequidad del sistema que establece que en los casos del inciso A, B y C del 79, esta deducción especial se incrementa 3,8 veces. O sea, se incrementa en el caso de cargos públicos, relación de dependencia y jubilaciones y pensiones. O sea, los tres primeros incisos del 79. Está dejando fuera los autónomos. O sea, el autónomo solamente va a poder computar 51.967 pesos. Y fíjense que en un empleado en relación de dependencia entonces va a poder computar la suma de 249.441,60. Años estuve para ver cómo se llegaba a este número, porque vivía multiplicando el mínimo no imponible por 3,8 y jamás les va a dar, porque es por 4,8 para llegar a esta suma. 4,8 porque dice que se incrementa en 3,8 veces. Entonces es 1 más 51.960 por 3,8. Eso, por eso llega a 249.000. Yo les hice una cuentita para que vean la diferencia entre un asalariado, más o menos cuánto tendría que ganar para estar en el mínimo no imponible, y un autónomo. Si yo tengo un sueldo de 23.185,99. Y esto no solamente para ver la diferencia, sino para que vean cómo se saca ese mínimo. Esto, en un segundo. 23.000. Este es el neto. Este sería el neto, ¿no? El sueldo bruto es, sumado a esto, el 17% de cargas sociales. Entonces, esto me da 27.394. Este es el sueldo bruto, pero yo para hacer el cálculo del mínimo no imponible tengo que tomar el neto. ¿Qué es para llegar si yo tengo solamente el neto, para llegar al bruto lo tengo que multiplicar por 0,83. No, dividir por 0,83. Si yo divido esto por 0,83 me da esto. 0,83 porque es el 17%. El 17% del bruto. Bueno, entonces, si a esto le resto, primero le tengo que pasar a anual. Este es el importe mensual que cobra el sujeto, ¿no? Entonces, el pasado anual lo multiplico por 13 porque tiene aguinaldo, y entonces me da que este contribuyente gana 301.408,60 anual, ¿no? ¿Qué hice con este cálculo? Hice cualquier cosa, ¿no? Bueno, lo vamos a hacer acá. Ahí tiene calculadora porque anoté cualquier cosa. Le tengo que restar. Para un trabajador soltero vamos a hacerlo. Más fácil. 51.967 de mínimo no imponible y 249.441,60 de deducción especial. Claro, y esto me da 0. O sea, por eso, ahí me entendí, menos mal. Así entro en crisis. Hice este cálculo para ver cuándo me daría 0, que no tengo que pagar impuesto a la ganancia, con un salario de 23.000 pesos de neto. En cambio, con un autónomo, no lo voy a escribir todo, porque es exactamente lo mismo las restas que hay que hacerle. No exactamente lo mismo las restas, sino que en el caso del autónomo, fíjense, esto no se resta esto, se resta solamente 51.967. Entonces ya con un salario mayor a 8.661,16,
ya entro en el impuesto a las ganancias. Bueno. ¿Puedo hacer una consulta? ¿Cuál Sí. es la razón entonces de que use tome en cuenta el trabajador autónomo? ¿Es una injusticia total? Sí, es una injusticia del sistema. Porque hay más votos de los locales. Bueno, claro, además la masa salarial es muchísimo más grande, sí, muchísimo más grande. Está bien que uno podría decir, bueno, el autónomo tiene una vía de escape, a veces, que es el monotributo. Y además el negreo, ¿no? Pero ahí estamos ya directamente reconociendo que nuestro país tiene una enorme deficiencia en cuanto a la informalidad, ¿no? En cuanto a esa economía informal que se va a escapar del impuesto. Entonces, en alguna medida quizás piensan eso, bueno, después de todo el autónomo, si es pobre, que se meta en el monotributo. Y de última, que negre todo lo que pueda, pero el otro es medio esclavo, digamos, de que le van a hacer la retención, entonces lo favorecen más. Pero bueno, no sé si es una buena solución. Bueno, el último... No, antes de eso, hay una deducción especial para jubilaciones, que es una modificación de la última ley, también de esta 27346, y que dice que respecto a las rentas mencionadas en el inciso C del 79, las deducciones del inciso A y C de este artículo, es decir, el mínimo no imponible y la deducción especial, ¿no? Que sería esta, ¿cierto? Esta más esta, ¿no? Van a ser reemplazadas, yo creo que acá estaban drogados cuando hicieron esta modificación, van a ser reemplazadas por 6 veces, una deducción equivalente a 6 veces la suma de haberes mínimos garantizados por el artículo 125 de la 24.241. ¿Qué es esto? Es la jubilación mínima. La jubilación mínima que hoy en día es 5.661,16. ¿No? Esta es la jubilación mínima. Y me dice que esto más esto, cuando sea mayor, va a ser reemplazado por esto por 6. Ahora, ¿a usted le parece que alguna vez en este país esto va a superar la suma de estas dos cosas? Estamos hablando de 300 lucas contra 30. ¿No? ¿Cuánto tiene que ser la jubilación mínima para que esto supere 300.000 pesos? No sé realmente que... No entiendo esta modificación, a no ser que se me esté pasando algo, que es bastante probable. Bueno, actualización automática de los importes. Estos importes, antes, el Poder Ejecutivo, de acuerdo a una de las últimas reformas, el Poder Ejecutivo podía aumentarlos, podía modificarlos. Había una delegación en el Poder Ejecutivo para modificar estos informes, estos importes, de manera tal de tenerlos actualizados. Ahora, si se quiere una cosa buena de la ley, es una actualización automática. A partir del año 2018, de todas formas, en base al índice RIPTE. Ustedes ya vieron laboral, ya saben qué es el índice RIPTE. Claro, el promedio de las remuneraciones del personal estable, algo así se llama, el personal estable permanente. Que bueno, es menor, obviamente esa actualización es menor a la cifra de índice de precios al consumidor, ¿no? Porque obviamente la variación de los salarios es menor que la variación de los precios. Pero de todas formas es algo, por lo menos hay una actualización automática. Que estuvo bastante desprolija la ley porque en realidad ya había un mecanismo de actualización en el artículo 25 de la ley del impuesto a las ganancias. Se olvidaron de que existía este mecanismo que en realidad estaba suspendido por la ley de convertibilidad. Entonces, sin derogarlo, la actualización del artículo 25, que además es más benigna porque más favorable al contribuyente porque es a través de la variación del índice de precios al consumidor, se reemplaza por este índice sin derogarse. De todas formas, el ex posterior, bueno, se supone que ha sido reemplazado. Bueno, y después,
llegamos a la última parte, que es la de las escalas. Yo más o menos ya se las di, pero bueno, solamente para... Nada más que les menciono la escala del artículo 90 por si genera alguna dificultad, cómo hacer el cálculo. Pero en realidad es sencillo. Van a ver que en el artículo 90 ustedes tienen la escala. La escala dice que va de 0 a 20.000, paga un importe fijo y un porcentaje sobre el límite menor. En el caso de esta escala, el importe fijo es 0 y el porcentaje es 5%. Y vamos a hacer el otro tramo de la escala para 20 a 40. El importe fijo es 1000 y es el 9%. Entonces, supongamos que yo tengo una ganancia, vamos a hacerlo con el segundo tramo que tiene importe fijo. Tengo una ganancia de 30.000 pesos al año, ¿no? Entonces, me ubico en este tramo de la escala. Entonces, tengo que pagar un importe fijo, pesos 1000, más un porcentaje sobre el excedente del límite menor. Si yo tengo 30, el excedente del límite menor es 10. Entonces, más el 9% de pesos 10.000. ¿Se entiende? ¿Cómo se saca? ¿No? Va de nuevo. Tengo una ganancia de 30.000 pesos, ¿no? Entonces, primero tengo que ubicarme en qué tramo de la escala del 90 estoy. Si es 30.000, está de 20 a 40, ¿no? Entonces, en ese caso tengo que pagar el importe fijo que me marca la tabla, pesos 1000, más el 9%, el porcentaje, sobre lo que exceda del límite menor de la escala. El límite menor de la escala es 20. 30 excede en 10 de 20. Entonces es el 9% de 10.000. Sumado a los pesos 1000, eso me da lo que tengo que pagar. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Nada de esto, de otra cosa. Bueno, les comunico que ya se liberaron de mí en forma casi definitiva, porque esta es mi última clase.